heavy porque tenemos justo hablando del tema de los ronquidos y cómo podría afectar eso de tu relación de pareja. Para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Samuel Merlano. Buenos días, Samuel. Qué gusto de verles. Mire, la verdad, doctor, a mí me empiezan a roncar y yo definitivamente, yo ya utilicé la fuerza. Empujo, acomodo, pongo almohada y... Almohada sobre él. No le acomodo la almohada, no. Por lo general la gente piensa que no ronca, pero sí ronca. Ajá, como algunas personas que roncan, pero no, dicen que no. Las mujeres no roncamos. Solo los hombres son esos que pasan como locomotoras. Oiga, Samuel, ¿qué tan problemático puede ser para una pareja el tema de los ronquidos? Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente es un problema muy serio. Ha creado y ha generado divorcios. Mentira, no puede ser. Sí. Llega un momento tan extremo. Uno, porque a veces el hombre, por lo general, la mujer le dice, mira, estás roncando mucho, y él, no le presta atención. Lo ve indiferente, como que acéptame como soy. Pero el tema es que los ronquidos tienen solución. Claro. O sea, entonces si alguien no busca esa ayuda, lógicamente su pareja tiene que trabajar, tiene que hacer actividades. Los ronquidos despierta. Hay ronquidos que son de mamut, ¿me explico? Sí. Ronquidos de rinoceronte. Acompañado con movimiento corporal. Correcto, Claro. Se mueve y lógicamente no es un ronquido a 7 metros, es solamente pocos centímetros. Sí, es verdad. A pocos centímetros. Entonces la persona, la mujer por lo general no tiene ese problema, más lo tenemos los hombres, y a veces el hombre, para salvar el matrimonio, opta por dormir en otro cuarto. Y no es la solución. Y no es la solución principal, ya es como una alternativa si ya yo logró con ronquido todo. y todo al lado mío. Que en otro cuarto. Claro, hay ciertos humores que dicen que hay mujeres que se acostumbran al ronquido, que Total. si no roncan, le toca que ronque para dormir. Es como el ruidito. El del ruidito aire. ya del sonido. Increíble. Oiga, Doc, hablando de los ronquidos, le voy a mandar un saludo a Germán Cortés. ¿Cómo ronca el hombrecito? Parece oso en cueva. Oiga, doctor, usted recomienda, porque yo en algún momento, bueno, ya mi esposo sabe que ronca, pues se lo he dicho más de 1000 veces, pero depende también del estrés y del cansancio, ¿ah? Efectivamente. No siempre, no todos los días ronca, pero sí hay como días que ronca mucho más. Y cuando me dijo que yo roncaba una vez en 12 años, me grabó roncando. Está perfecto. Pero una vez, yo llevo 12 años escuchándole los ronquidos por una y me grabó. Es como que quería decir, tú también Oye, roncas. tú también roncas, pero una, bueno, 12-1, vamos más o menos, no hay mucha ventaja, pero usted recomienda que de pronto la pareja, incluso hasta como con humor, decirle, oye, mira, ya, es imposible, o sea, tienes una orquesta completa aquí, ¿cómo hago para dormir? Claro, a veces eso se llama crear empatía. Hay ocasiones que hay mujeres que le ponen al lado del esposo roncador, pero que no está consciente, y le pone un pequeño parlantito ahí de un sonido y él se asusta, ¿qué está pasando? Así me siento yo. Es verdad. Es decir, es una manera de crear esa empatía y esa comunicación en el cual la persona siente lo que está sintiendo la pareja. Como él no está sufriendo, entonces él dice, no es problema mío, yo he intentado resolverlo, pero no lo logro. Ya. Pero no ha hecho demasiado. Eso tiene solución médica y que se puede hacer psicológica. provocar por Se puede ir al rinitis, doctor. por alergias, hay incluso hasta hay dolores, sinusitis. O sea, hay muchas cosas, y las amígdalas y junto con todo, porque todo está unido, pues Toda esa parte de acá. Esta caja de resonancia. Esa es la caja de resonancia, es el mejor equipo de sonido que hay en el ronquido, porque levanta cualquiera. 300 amperios. Altoparlante. Pero usted diría que el primer consejo que pueda estar en casa pasando, a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, es una cosa que creo que es muy común. Pero la primera es agarrarlo un poco no tan mal genio, sino como ser, ok, voy a decirlo con humor y voy a decírselo en buena forma. Oye, estás roncando, no puedo dormir. Y grabarlo, ¿no? Y grabarlo. Grabarlo. No subirlo a las redes,
No subido a las grabarlo, redes, nada ¿no? más. A menos que quiera ser un youtuber, ¿no? Exacto. Pero sí grabarlo para que él observe y él se dé cuenta, escuche también lo que está pasando durante la hora nocturna. Se enojan porque dicen, tú también roncas y yo no te digo nada. Ah, sí pasa, pero piensa que la mujer también está roncando. Hay ocasiones que sí sucede, pero siempre el ronquido de la mujer es más suave. Siempre la del hombre es de un rinoceronte, es realmente fuerte. Mamut, en peligro de Es extinción. un mamut y lógicamente si se unen los hijos forman toda una orquesta sinfónica, Sí. me explico, pero todo dañado a las cuerdas de los instrumentos. Sí. Es decir, es fuerte. Y es que hay tipos de ronquidos, Doc. Sí. Te voy a decir, Germán parecía un oso. Ya. Héctor Garzón parecía un tigre. ¿Ya? En serio. Andrés, él parecía un gatito. Pero todos roncaban horrible. ¿Verdad? Sí. Pero el gatito era más tolerable. Sí. Ah, perfecto. Bueno, ahí Pero ronquido el gatito se asustaba y venía así como que estaba dándole algo así en el cuerpo con el Pero ronquido. ahí cuando viene, usted ahorita ya estábamos hablando de que igual, bueno, pues ya cuando le decimos a nuestra pareja que está roncando, pero ¿cómo se siente la persona que tiene de hecho el problema cuando tú se lo dices? O sea, cuando la pareja le dice, mira mi amor, tú tienes problemas de ronquido. Eso me está creando problemas del sueño, porque una persona que no duerme mínimo 7 horas va a tener problemas en la Ajá, es concentración. un tigre el que se levanta. Claro, va a levantarse con enojo, con malestar. Y efectivamente hay que crear la armonización. Entonces, cosas que se recomiendan siempre para evitar esos ronquidos fuertes es uno, en las noches no comer en exceso. Hay personas que después de las 8 de la noche comen sus parrilladas. Eso va a venir completamente un sonido feroz. Claro, con Cuando se pesadilla acuesta incluida. Llenos, pero bien llenos, su parrillada. Y recordemos que después de las 8 de la noche todo lo que se coma es veneno. Después de las 8 de la noche todo lo que se come es veneno. Claro, es que no lo digieres bien. No lo digiere, entonces está la parte, todo lo que es antes de las 8 es alcalino, después se convierte todo en acidez. Así es. Ya, ya. Y eso crea problemas y lógicamente daña el cuerpo, ¿no? También el exceso de alcohol también genera bastante ronquido. El estrés, la vida sí, el sedentaria. estrés, sí, sí. Una vida sedentaria, no hace ningún ejercicio, no sale a caminar. Una respiración adecuada. Una respiración adecuada, justamente chequearse Doctor, de y alergia. cuando, por ejemplo, hay parejas que incluso hasta rechazan invitaciones en otros lugares, con otras parejas a ir, porque dicen, no, o sea, yo con ese ronquido no te llevo a ninguna parte. O no, ¿sabes qué? Yo con ese ronquido no me muevo de la casa, qué vergüenza. O sea, ¿qué hacer en esos casos? Bueno, realmente, previo, ojalá que se le avise por lo menos un mes antes del viaje, porque un día, 2 días antes no va a haber mucho cambio. Ya. Y lógicamente la persona le puede decir que por cuestión de tranquilidad que duerme en un cuarto aparte. Entonces lo manda a otro cuarto y decirle, no, es que tiene unos problemas ahí. Pero no se va a sentir mal esa persona que tiene el ronquido. Bueno, pero él Pero no yo ha hecho creo- nada, ¿no? Yo creo que todo el mundo ronca. O sea, sí es verdad que se le baja la autoestima a la persona que está roncando y que todo el mundo la señala con el dedo, pero no, yo creo que todo el mundo ronca. Sí, en algún momento, unos más, Claro, unos menos, claro. pero alguien, estamos hablando de que alguien que es todos los días religiosamente hay una locomotora prendida al lado tuyo, o sea, y es difícil conciliar el sueño con alguien que ronca todo el tiempo. Claro, ahí por lo general tiene que la persona tomar conciencia y decir, mi compromiso es hacer todo lo posible para evitar roncar como un mamut. Y la persona ir donde el alergólogo, ir justamente con el otorrino, que son los expertos de toda la parte Sí. de los oídos, Todo de está la conectado, nariz. todo, la nariz, Exacto. oído, Y hacer todo lo posible. Si ya haciendo todo lo posible, el doctor le dice, mira, lo tuyo es crónico, ya necesitas cirugía. Ya. Hay casos donde, por ejemplo, tiene que hacer una rinoplastia. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un problema ya aquí. Del tabique. El tabique, tabique, los está desviado, cornetes, los Tapados cornetes. los senos paranasales. Sí, paranasales, exacto. y también lo que es las amígdalas, Ajá. también están muy infectadas. Entonces todo hay que hacer una reestructuración de toda la parte respiratoria. La persona hace un compromiso por el bienestar de los demás. Así es. Lo que uno ama, uno lo cuida. Y Lo por que uno bienestar ama- suyo, porque es mala respiración en realidad el ronquido. Correcto, mala Mala respiración. Y también cuando las personas tienen esa mala respiración viene un problema médico, se llama apnea. Apnea, ujú. Que ese puede tener momentos donde se le va la respiración y se Así asusta. es.
se levanta con un susto porque efectivamente no está teniendo esa tranquilidad de un proceso de respiración normal. Así es. Y la persona cae en esa angustia nocturna porque piensa que se va a morir, o sea, se le fue la vida. Es verdad. Pero eso hay que tener mucho en cuenta. Y lo último, recomendar a todos los que roncan dormir a un lado. Sí, o sea, de ladito. Es decir, y espalda a la pareja. Doctor Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que dentro de todo usted encuentre un poquito de humor en estas situaciones, pero que se lo diga, porque hay un tema de salud detrás, de fondo del ronquido, que no sabemos qué es, y es mejor no automedicarse o decidir por uno mismo. Visite a un doctor. Y ser paciente y con amor, porque sea como sea, es tu pareja. Así es. Mi amor, yo te amo con ronquido y todo. Ay, de espalda también tiene problemas con tu esposa. Ahora sí, nos vamos a la pausa y ya regresamos con más del Club de la Mañana.